Bien, el ingreso mínimo vital desde el 1 de junio de 2020, cuando entró en vigor, según los datos que ha aportado el Gobierno en una reciente respuesta, 1.453.652 personas han solicitado acogerse a este ingreso mínimo vital. Hoy, 18 meses después, solamente se han aprobado 336.933 de estas solicitudes, lo que supone el 23% de las solicitudes. Estos datos demuestran que algo falla, porque si casi 1,5 millones de personas piden ayuda al Gobierno, es porque seguramente casi 1,5 millones de personas necesita ese tipo de ayuda. Y si de ese 1,5 millones solamente se atiende a poco más de 300.000 personas, es que objetivamente algo falla. Compromís, en nuestros programas electorales llevábamos medidas como esta renta social, como el ingreso mínimo vital. No tenía ese nombre, pero también una propuesta que imagino que la mayoría de grupos progresistas llevábamos en nuestros programas electorales. Y aplaudimos desde el principio esta medida y fuimos críticos con su aplicación. Y, desgraciadamente, el tiempo nos ha venido a dar la razón. Los requisitos para acceder a esta ayuda son exagerados. Conocemos gente que objetivamente necesita esta ayuda y que la han solicitado más de 2 veces y han sido excluidos por unos baremos que no podemos compartir ni comprender. Son tremendamente complicados de tramitar para gente que no tiene habilidad en la tramitación electrónica. La renta de referencia para poder acogerse al ingreso mínimo vital debería ser 2020, que es cuando llegó la vulnerabilidad sobrevenida a muchísima gente, y no 2019. Saben perfectamente que en 2019 había gente que estaba con una economía aceptable, con sus trabajos, y fue el 2020 con la COVID cuando les dejó desprotegido y sin ingresos. Y esta gente, que en 2020 se vio desprotegida, no ha podido acogerse al ingreso mínimo vital porque se ha calculado de acuerdo a sus ingresos en 2019 y no en 2020. Ha fallado este modelo por la negativa, desde el principio, del Gobierno y especialmente del ministro en cogestionar estas ayudas con las comunidades autónomas. Hoy la respuesta del Gobierno es que hay 336.933 solicitudes aprobadas a fecha de hoy. La queja constante ha sido que se ha tardado muchísimo en atender a la gente en una situación dramática que no podía esperar. Y es muchísimo. ¿Y por qué se ha tardado muchísimo? Porque el ministro ha pecado de soberbia. Quería una foto para él solo. Recordarán los pulsos que tuvo el Gobierno entre sus componentes a ver quién patrimonializaba esta medida. Y al final el ministro Escrivá quería atribuirse solamente a él, a su figura, el mérito, como si el dinero fuera suyo y no de todos y todas. La soberbia es mala compañera, y más cuando se juega con la emergencia social. Desde el minuto cero, la mayoría de las comunidades autónomas se han ofrecido a cogestionar porque tenían el circuito, los técnicos, las técnicas, la estructura, la infraestructura, y así ayudar a evitar el colapso, como ha ocurrido, o el solapamiento entre las rentas autonómicas y las rentas estatales. Y por no quererlo, hoy solamente un 23% de ellas han estado aprobadas. 18 meses después, únicamente el 23% han sido aprobadas, porque cuando pedimos los datos al Ministerio de saber cuántas de estas han sido abonadas, pues el Gobierno no los da. Porque entre ser aprobada y ser abonada, desgraciadamente, pasan muchas semanas, semanas trágicas para quien vive en la pobreza extrema. Y cuando pedimos cuántos de estos 23% cobran menos de 50 euros, cobran menos de 100 euros, cobran menos de 150 o 200 euros de ingreso mínimo vital, estos datos desde el Ministerio no se quieren aportar. Hay miles de personas con ayudas de ingreso mínimo vital de 50 euros, de 100 euros, de 150 euros o de 200 euros, con los que no da ya no para vivir, ni para sobrevivir. Y esos engrosan también esa cifra de 336.933, ese 23% de la gente que en teoría tiene aprobada la ayuda. Por tanto, estamos ante mucho humo, mucho anuncio y pocas realidades. Y menos mal que estamos ante un Gobierno que se califica de progresista, porque si tuviéramos en el Gobierno a un Gobierno de derechas, seguramente a la gente más necesitada le saldría a pagar. Porque sabemos para quién gobierna cuando gobiernan las derechas.
para llenarse, en primer término, los bolsillos y, en segundo término, para sus amiguetes, y que los necesitados continúen siéndolo y quedar desprotegidos de nuevo. Una buena idea para nosotros, la del ingreso mínimo vital, pero en manos de un ministro incompetente, ha acabado siendo un fracaso del cual no nos podemos satisfacer porque está afectando a miles de personas que necesitan urgentemente una ayuda. En el País Valenciano, por ejemplo, por extrapolar datos, 183.869 personas han solicitado el ingreso mínimo vital. Solamente se han aprobado 39.702, o sea, el 21,5%. Aquí los datos también nos dejan de nuevo a los valencianos y las valencianas por debajo de la media. Hemos venido criticando al Ministerio su falta de transparencia y criterio a la hora de explicar el trato discriminatorio contra las comunidades autónomas que no tenemos régimen foral, al excluirnos desde el principio de la capacidad de gestionar el ingreso mínimo vital, como sí que acordó con Navarra o sí que anunció que haría con el País Vasco. Dijo que las otras comunidades no estábamos preparadas para poder cogestionarlo. Luego, tarde y mal, 18 meses después, visto el monumental fracaso de su gestión, dicen que, bueno, que ahora sí, ahora miraremos a ver cómo nos ponemos de acuerdo con las comunidades autónomas. El objetivo del Gobierno, si recuerdan los anuncios, eran atender a 2,3 millones de españoles y españolas, y 18 meses después vemos que únicamente se han aprobado, que no abonado, poco más de 300.000 solicitudes. Podrán decir que no han solicitado 2,3 millones ese tipo de ayudas, pero es que es claro, lo estamos explicando, cuando es un maratón, es una calvario en la tramitación y los requisitos son tan restrictivos, mucha gente ya directamente declina de solicitar esta ayuda. Frente al caos del Gobierno central, queremos sacar pecho de un funcionamiento que muchas autonomías están dándole una lección de cómo se tienen que tramitar las ayudas sociales al Gobierno. Y queremos poner el caso, obviamente, del Gobierno autonómico valenciano. Saben perfectamente que la Generalitat, a pesar de estar asfixiados y ahogados por un modelo de financiación totalmente injusto, un modelo que el Partido Socialista se comprometió a modificar, y han presentado un esqueleto, y ese esqueleto nos vuelve a dejar como estábamos, como un esqueleto, a pesar de estar ahogados, porque nos tratan continuamente como una colonia la que únicamente valemos para extraer recursos y no para devolvérselos. A pesar de ello, la renta valenciana de inclusión arroja una media de 141 euros más que el ingreso mínimo vital, mientras el Gobierno central rechaza cerca del 80% de las peticiones que se presentan del ingreso mínimo vital en el País Valenciano. La Generalitat tan solo rechaza el 10% de las solicitudes que hay, porque tiene criterios más sensatos. Por eso venimos exigiendo que se coordinen con las comunidades autónomas y no hagan oposición, como muchas veces hemos sentido por parte del Gobierno central. Frente a un Gobierno que falla por una mala gestión, uno que funciona. La renta valenciana de inclusión, durante los 2 últimos años de la pandemia por la COVID, ha superado los 460 millones de euros que benefician a un total de 75.305 personas. O sea, frente a los 37.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital, 75.000 de la renta valenciana de inclusión, más del doble. 460 millones ha destinado la Generalitat en los 2 últimos años de la pandemia y 230 millones de euros al año para las familias valencianas en situación de exclusión. Las 75.000 personas que son destinatarias de esta renta no van a utilizar este dinero para tener cuentas en Panamá, para especular en bolsa, para hacer las van a utilizar para hacer la compra en la frutería, en la papelería, en la cafetería, en la carnicería, en el comercio del barrio, para vivir y para poder comer. Para eso es para lo que la gente necesita estas rentas y será dinero que circulará. Estamos fomentando, por lo tanto, economía circular. La renta valenciana de inclusión funciona como una ventanilla única, lo que significa que además de una prestación económica, aquellas familias que lo necesitan también reciben un complemento para el pago energético, otro para el pago del alquiler de la hipoteca y además becas y otras ayudas a las que tienen derecho. Por eso es el sentido de nuestras enmiendas, porque queremos que la ley del ingreso mínimo vital se parezca un poco más a lo que estamos haciendo en el País Valenciano. Por eso
presentamos nuestras enmiendas. Por ejemplo, la enmienda número 1 y 4, queremos que se amplíe el espectro de las personas beneficiadas. No podemos entender cómo se deja fuera a las personas entre 18 y 22 años, especialmente a aquellas que provengan del sistema de protección. La redacción originaria requiere tener un mínimo de 23 años para poder acceder al ingreso mínimo vital. Eso nos parece fuera de lugar. Este límite de edad excluye del derecho a recibir el ingreso mínimo vital a los y las jóvenes de entre 18 y 22 años, especialmente a aquellos jóvenes que han estado tutelados o tuteladas por la Administración pública y que han abandonado el sistema de protección de menores al cumplir la mayoría de edad y no encuentran ningún tipo de apoyo familiar o de su entorno para darle una solución. La enmienda número 2, por ejemplo, pedimos que se corrija, se atienda, que en el momento de excluir del derecho a recibir al ingreso mínimo vital las personas con un recurso de alojamiento residencial vitalicio y financiado en su totalidad por la Administración pública, puesto que este recurso permite apartar la situación de vulnerabilidad al que está destinado el ingreso mínimo vital, queremos que se excluya de estos casos el supuesto de las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual, para evitar que este colectivo tenga un desincentivo a acceder a cualquiera de los recursos disponibles. Nuestras enmiendas queremos que se apueste por un modelo más garantista y que se atienda a todas las tipologías de casos que hay. En este sentido van nuestras enmiendas, que atienden casuísticas excluidas del texto que afecta a miles de casos. Pedimos ampliar los espectros de la unidad de convivencia, mejorar las coberturas, porque esta ley ha de ser una ley pensada no como ahora para escaquearse el máximo posible de casos, para ver cómo dejamos al máximo de gente atrás sin atender por las trabas o por una tramitación excesiva, ha de ser para ver cómo no dejamos a nadie atrás, ver cómo ayudamos a más gente para que pueda salir del hoyo en el cual está, porque cuanta más gente rescatemos, más fácil será para todos y todas salir de esta. Porque esta crisis o salimos todos o no vamos a salir de ella. Por eso pedimos que rectifiquen. Sabemos que la costumbre es que cualquier ley que venga aquí no la quieran rectificar, que la quieran aprobar por máxima urgencia, que no respeten a los grupos que no tienen voz en el Congreso, que lo den todo cerrado en la Cámara Baja. Y aquí estamos un poco de comparsa. Es triste porque pensamos que las enmiendas, no únicamente las nuestras, sino la de la mayoría que se han presentado, son enmiendas que mejoran, y mejorar es atender a miles y miles de casos que hoy se ven excluidos. Por eso pedimos que atiendan a estas enmiendas. Hay gente que necesita un texto mucho más amplio del que hoy vamos a aprobar. Nuestro objetivo, obviamente, es que nadie necesite nunca un ingreso mínimo vital y para eso trabajamos. Imagino que como la mayoría de los que estamos aquí. Para eso hacemos políticas en nuestros ayuntamientos, para eso hacemos políticas en nuestros gobiernos autonómicos, para eso también presentamos enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Que quiero recordar, las enmiendas se presentan aquí no como puro trámite, se presentan aquí para que puedan salir aprobadas. Y ya les pasó el año pasado que no contaron con nuestro voto favorable porque de 1000 enmiendas que presentamos no tuvieron ni la deferencia de leérselas ni de dar el visto bueno a ninguna de ellas. Este año hemos presentado 300, que sepan que esperamos poder aprobar alguna, porque si no, nuestro voto no será, obviamente, favorable a los presupuestos generales del Estado. Y para eso también presentamos enmiendas a cualquier ley que venga aquí, con el interés serio de mejorarla, no como puro trámite. Pensamos que esta Cámara, si existe, ha de tener la función de poder mejorar las leyes y no que pasen aquí de manera urgente para que no se apruebe nada. Por eso nos gustaría, ¿no?, que nuestro papel aquí, la función de todo el día de ayer, de todo el día de hoy, tuviera una utilidad para las personas. Nuestras propuestas, nuestras enmiendas intentan eso, ¿no? Intentan que el ingreso mínimo vital no deje a nadie atrás. Y nosotros no hablamos desde la teoría, hablamos desde la experiencia. Pensamos que lo que estamos haciendo en el País Valencià se puede exportar perfectamente al resto de España. Simplemente hace falta voluntad política. No la tuvieron en el Congreso. Dudo mucho que la tengan hoy en el Senado porque vienen aquí con la urgencia de aprobarlo y que salga con la máxima urgencia, pero sepan que al no aprobar estas enmiendas van a dejar a miles y miles de personas desprotegidas como estamos
compartiendo la mayoría de grupos que estamos enmendando esta ley. Votaremos a favor porque mejor esto que nada, pero pensamos que es muy mejorable el texto que hoy se ha presentado aquí. Gracias. Muchas gracias.